Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, yo soy el Dr. Miguel Padilla y como ya viste en el título de este episodio, hoy hablaremos de las posesiones demoníacas. Y aunque este título pareciera a primera vista sumamente místico o paranormal, lo cierto es que tiene un contexto histórico, antropológico, social y hasta médico. ¿Sabías, por ejemplo, que actualmente existe el diagnóstico médico de posesión declarado por la Organización Mundial de la Salud? Hablaremos sobre quién fue el primer poseído, de dónde surge este fenómeno, insisto, a nivel histórico y también antropológico, no solamente paranormal. Y para fines de este episodio nos acompañan las dos personas más importantes de este podcast. Tenemos a Sergio Bocanegra, nuestro periodista profesional, y a Fernanda Padilla, nuestra asesora en criminología. ¿Cómo están? Pues, ¿quieres empezar? Muy bien. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Aquí emocionada, pero también con un poco de sugestión al hablar de estos temas, porque, no sé, en lo personal siempre me han parecido inquietantes todas las cosas que pasan, que se cuentan, porque mayormente los vemos en las películas, en escenarios que están lejos de nosotros, pero cuando te topas ya con un caso más cerca, más personal, a mí en lo personal sí me mueve el tapete, pero ahí vamos. Me parece muy buen punto para iniciar esta conversación, que sería ¿cuál es la aproximación que ustedes tienen de forma inmediata o en su vida cotidiana con respecto a las posesiones fuera del Antipodcast? Porque entiendo que a lo mejor este espacio nos ha servido para documentarnos mucho más, para conocer casos que a lo mejor en la vida hubiéramos conocido, pero ustedes en lo personal ¿han conocido, han tenido algún contexto más cercano con este tema? Yo en lo personal sí, yo vengo de un pueblito de Ezequiel Montes, que está cercano a la Basílica de Colón, de aquí de Querétaro. Que quizá algunos no ubiquen, pero para los que no les voy a explicar. La basílica que está en Colón fue construida específicamente para hacer este tipo de rituales. O sea, para los exorcismos se puede decir. Y entonces, al estar ahí cercano, digamos, como a Colón, pues nos llega como todo lo que pasa, todo lo que ocurre, exorcismo que pasa, todo el mundo lo sabe. Entonces he conocido de varios casos que van desde personas que son muy pequeñas de edad hasta personas que ya están pues casi pasando mejor vida. Entonces son casos muy fuertes que pues si bien no han sido familiares o muy cercanos, han estado ahí presentes. Oye, qué interesante esto que dices, que vienes de un pueblito. Ya nos habías contado, ya teníamos este contexto tuyo, pero yo te quiero preguntar, tú que has conocido, por ejemplo, una de las ciudades más grandes del mundo, Toronto. Comparativamente, ¿tú concibes que se vive diferente el tema, por ejemplo, de las posesiones demoníacas en Ezequiel Montes, comparándolo con una ciudad como lo es Toronto? Sí, total. ¿En qué sentido? Total, pues cuando estábamos, por ejemplo, en Toronto, veíamos que las iglesias, por ejemplo, las usaban ya como un espacio público, como si fueran escuelas, bibliotecas, o sea, toda la construcción que tenían como tal una iglesia ya eran diferente. Sacan todo lo que es sagrado, motivos religiosos, y dejan solo el cascarón del templo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, acá en Ezequiel todavía somos como más devotos a la fe. Cosa que, por ejemplo, dice el padre o el sacerdote, nosotros tenemos que obedecer o tenemos que seguir como ciertas como lineamientos que nos ponen, como tal. O sea, podríamos concluir de alguna forma, quizá adelantándome, que mientras más pobre la población, más religiosa es. Sí, completamente. Bueno, y aunque esto parece una aproximación bastante inmediata, lo cierto es que hay artículos de sociología que respaldan este fenómeno. Y es curioso para mí también aproximarlo desde aquí, porque pareciera que la mayoría de casos de posesión demoníaca ocurren en Latinoamérica. Sí. O sea, si comparas las poblaciones que reportan casos de posesión, son mucho más abundantes en sociedades desgraciadamente más pobres que en sociedades más de primer mundo, por así decirlo, que eso es un concepto bastante arcaico, ¿no? Pero a final de cuentas uno se pregunta, entonces, ¿o al demonio le gustan más los pobres o están más expuestos a qué? También es hacer una aproximación interesante para la parte de conclusiones, porque llama la atención que casi todos los casos de posesión tienen dos componentes: estados de nivel socioeconómico complejo, y por complejo me refiero a decir a precario, claro, y al mismo tiempo contextos religiosos. Sí. O sea, son dos. Puede haber muchísimas variedades en los casos de posesión demoníaca, muchísimas. Gente que estuvo en sectas, que no estuvo en sectas, personas que a lo mejor tienen otras enfermedades o no, pero estos dos factores casi siempre se repiten: un nivel socioeconómico de medio a bajo y personas con un contexto religioso. Así es. En general, ¿no?
A mí me gustaría también empezar un poco porque Fer y Sergio nos traen los relatos de posesión demoníaca que a ellos les parecieron más interesantes a nivel personal o que simplemente conocen, pero yo quisiera empezar preguntándonos cómo es que surge el fenómeno de la posesión demoníaca. Y para quienes no lo sepan, resulta que originalmente la posesión no era algo malo, algo negativo, sino que de hecho era algo bueno. Se consideraba incluso que los dioses eran una fuerza tan poderosa y tan preocupada por la humanidad que a través de una persona, entiéndase un poseso, un poseído, podían imponer castigos a los mortales, podían impartir sabiduría o simplemente traer un mensaje divino. De tal suerte que en realidad la posesión era un canal de comunicación entre los dioses y las diosas y la sociedad. No era algo malo. Tan es así que la posesión es mucho más vieja que los propios demonios. O sea, los demonios vienen mucho tiempo después. Hay una diosa que se llama Inanna. ¿La han escuchado? No, yo la verdad no. Bueno, esta diosa es parte de la tradición mesopotámica antigua. Y entonces nos tenemos que de aquí alinear un poco a tiempo muy muy atrás. No los antiguos romanos, no los antiguos griegos, sino Mesopotamia. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y esta diosa tenía varias particularidades. Una de ellas es que Inanna era la diosa de la violencia, de la sexualidad, y al mismo tiempo todo su rito de invocación era muy gráfico. Es decir, eran actos violentamente sexuales que involucraban la invocación. Esto tiene una importancia, parece que no, pero les prometo que tiene una importancia, porque resulta que Inanna es quizá la deidad antigua que más se le asocia a posesión. Es decir, a través de estos rituales muy muy poderosos, muy gráficos, muy potentes, supuestamente Inanna se manifestaba a través de poseer a una persona para traer mensajes del mundo de los dioses. ¿Por qué digo que esto es interesante? Por dos cosas. Nos volvemos a lo mismo. Es una tradición entre los dioses y los mortales. Y número dos, Inanna tiene la particularidad, varias. Una de ellas también es el símbolo de la estrella de 8 picos. Pero también tiene un fenómeno que se llama sincretización. Es decir, que otras culturas absorbieron a Inanna y es como si yo agarro, no sé, por ejemplo, esto que es de Inglaterra, ¿no? La escoba de Harry Potter. Ajá. Pero le pongo una flor de cempasúchil y le pongo un chilito jalapeño. Entonces son elementos o motivos mexicanos. Estoy mexicanizando algo de Inglaterra. Sí. Y la presento como algo parte de nuestra cultura mexicana. Eso de alguna forma es la sincretización. Eso le pasó a Inanna y a muchas otras deidades antiguas. E Inanna se manifiesta como Astarte en la tradición fenicia, como Ishtar para los babilónicos, como Venus para los romanos y como Afrodita para los griegos. Entonces fíjense nada más cómo va llegando y esparciéndose. Claro. E incluso si nosotros checamos la Biblia, me parece que en Samuel 14, aquí lo había apartado con una hojita de semillitas. Fíjense nada más lo que dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios que te atormenta. Escuchen otra vez y a ver si alcanzan a distinguir que parece que Dios envía a un ser maligno como para que ataque a Samuel, que es el primer rey de Israel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios que te atormenta. O sea, ¿esto qué quiero decir? Que parece que no, pero los fenómenos sociológicos y culturales y de culto, como Ishtar o como Inanna, llegan a traspasar incluso hasta el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Cosa que, ergo, viene a manifestarse también en nuestra actualidad. O sea, va permeando, parece que no, pero hoy temas babilónicos, temas de los sumerios siguen permeando en nuestra actualidad. Y es que casos de posesión no están nada más quedándose en los templos, en las iglesias, sino que están llegando a los consultorios médicos, privados y públicos de centros de salud. Y como les digo, ya existe el diagnóstico médico de posesión, que abordaremos ese tema más adelante. Pero casos de posesión en el mundo son muy, muy abundantes. Casi siempre, insisto, en Latinoamérica. Sí. No solo en Latinoamérica, pero mayormente. Tenemos el caso, por ejemplo, de un niño en Brasil de 5 años de edad que le cambiaba la voz y parecía que hablaba con la voz de un hombre viejo, adulto. Wow.
Se le hace un exorcismo por parte de un padre católico y semanas después su casa se incendia con todos dentro, incluido él, el niño. Otro caso bien conocido que aquí tenemos de hecho en el Antipodcast es el caso de Enfield. Les vamos a dejar un fragmento para que ustedes recuerden cómo es que a esta niña ella sentía cuando una entidad externa iba a hablar a través de ella, y todo esto quedó en video. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose chases here. Mr. Groves, a lot of people, hearing these voices produced by the children, will simply say that they are very good ventriloquists and that this is all a hoax. How would you react to that? Certainly not. They're certainly not very good ventriloquists. We have had tests on them to see whether they can ventriloquize. They can't. To keep up this particular type of voice for any length of time without damage to the vocal cords is absolutely impossible. I mean, there must be some... Como ven, las imágenes son bastante fuertes, bastante inquietantes, pero esto pasa muy seguido en cuanto a casos de posesión, los cambios de voz, quiero decir. Hay ciertos fenómenos que dentro de la tradición judeocristiana nos manifiestan o nos establecen como un checklist para pensar que estamos hablando de una posesión demoníaca. Diferentes demonólogos han hablado al respecto de esto. Lo curioso es que cuando empatamos la parte médica de psiquiatría, algunas cosas sí parecen converger con la parte religiosa. Es ahí donde digo, está interesante la conversación. ¿Por qué? Porque este podcast yo no les puedo venir a aportar realmente una parte mística, porque no es mi postura, sino más bien científica, pero cuando choca un poco o converge con la parte mística, creo que está bastante interesante, ¿no? Hay también aquí una pequeña aclaración que es con respecto a la magia en general. De pronto encasillamos que todo son cosas súper apartadas, el tema por ejemplo de los demonios con la magia, pero tienen mucho más que ver. Recordemos el origen de la palabra magia, que viene de magi, que es una palabra no griega, sino más bien persa. Okay. Y que los griegos utilizan después como una forma de referirse a toda aquella creencia o práctica que se saliera de la tradición homérico-olímpica. Es decir, si tú creías en algo que no fuera Afrodita, Deméter, Zeus, eras mago. Todo eso se encerraba en la categoría de magia. Llámale sabiduría, llámale prácticas de culto, llámale conocimiento en general que no perteneciera a la tradición homérico-olímpica. Y en la Biblia eso también permea. Recordemos 3 personajes que celebramos cada 6 de enero. Los 3 reyes magos. Claro. Los reyes magos de Oriente. Y que sean magos no es porque sacaran conejos de sombreros. Eran magos porque creían en cosas diferentes a lo que venía a presentar Jesús, el Hijo de Dios. Y que además se guiaron a través de fenómenos astrológicos y astronómicos para llegar hasta Jesús. O sea, se reconoce un cierto conocimiento por parte de estos 3 reyes magos que le vienen a rendir homenaje al Hijo de Dios. O sea, también es como un poco una sumisión de toda la magia frente a Cristo. Al final del día eso es, vinieron los magos a rendirle homenaje a Dios. Es como una forma no de control, pero sí de sumisión. Como estamos a tu servicio, Hijo de Dios, la magia está a tu servicio. Sí. ¿No? Esto trae muchas otras preguntas, pero se escaparían totalmente de este episodio. Pero sin lugar a dudas, para mí sí sería relevante comentarlo. Y además, ya por último, esta parte más histórica, recordar que, como les decía, la diosa Inanna o Ishtar tenía rituales muy fuertes, muy histriónicos, muy... ¿cómo se dice? Performáticos. Y esto es importante porque resulta que hay un fenómeno neurológico, psiquiátrico, que es cuando la persona está en éxtasis, que está en este momento culmen. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en santos, pero también lo hemos visto quizá en temas de personas que están en algún tipo de retiro espiritual, que entran como en un trance. Sí. Sí, porque hay música, hay sonidos y ruidos y olores y están concentrados en algo religioso pero muy fuerte, y esto los lleva a un estado mental de éxtasis que es real, que existe.
Ahora, yo pongo aquí sobre la balanza, ¿qué pasa si estamos en un culto, aquí ahora mismo los tres, respecto a una diosa antigua, y de pronto tenemos los ojos en blanco y sentimos que tenemos una fuerza dentro de nosotros? ¿No es eso una posesión al final del día? O sea, el éxtasis es muy similar, si no es que idéntica, a una posesión. Y el éxtasis era parte de todos los cultos antiguos. Entonces, prácticamente todos los cultos antiguos nos hablan sobre posesión de alguna u otra forma. Ergo, el éxtasis es un fenómeno al cual sí podemos llegar mentalmente y psicológicamente los seres humanos. Punto, no a través de sustancias o sin estas, pero sí utilizando ciertos recursos, como les digo, la música, los sonidos, los olores y la concentración. O sea, eso existe, claro, y es real. Ya teniendo un poquito ese contexto histórico, vamos a llegar después a la parte científica, pero me gustaría preguntarles a ustedes dos, ¿cuál es la historia o el caso de posesión demoníaca que nos pudieran contar esta noche? ¿Comienzas? Sí, está bien. Va. Bueno, yo les quiero contar que me di a la tarea de hacer una entrevista con una persona que fue exorcizada. Esto totalmente real. Fui directamente a su domicilio y tuvimos una plática bastante larga, porque resulta que ella pasó... ¿Es conocida tuya? Sí. Ella tenía 16 años cuando esto pasó, actualmente tiene 31 años. Pero va a haber partes en la historia donde yo les vaya contando con mi propia voz qué fue lo que fue pasando conforme ella me lo iba contando, agregando a que ella me mostró unas notas que tenía de aquella época cuando todo iba pasando, porque había días en donde ella perdía la conciencia. Entonces, con el fin de saber qué pasaba un poco más, fue que fue haciendo estas notas. Como un diario. Así es. También por tema de privacidad le vamos a cambiar el nombre, también para que no se vaya a sentir como señalada o así, porque es un tema que ella lo ha resguardado mucho en su vida privada. Entonces vamos a hacerle caso y le vamos a llamar Rosario. Como les comentaba, todo esto comienza cuando ella tenía 16 años. Vivía de lo más tranquila, iba en la preparatoria y en este momento vivía con su papá, su mamá, su abuelita y su hermano. Todo iba normal, hasta que un día Rosario llega a su casa de la preparatoria y se encuentra a su abuelita. Dice que su abuelita la abraza muy muy fuerte y el momento en que la suelta, ella siente un escalofrío. Pero bueno, trataba yo de entender cómo me lo explicaba, porque normalmente, no sé, yo he sentido el escalofrío como a cierta dirección en mi cuerpo, no sé ustedes, pero ella me decía que lo sentía en todas direcciones y de forma muy descontrolada. Además de esto, ella se empieza a marear. Entonces su abuelita se da cuenta de esto y le dice: oye, mi niña, ¿estás bien? Y le dice: sí, creo que sí. Y es así que todo comienza a partir de este día, que fueron empeorando las cosas. Empiezan a haber ciertas, vamos a llamarle alucinaciones, porque no sabemos realmente qué fue. Pero aquí comienzan las notas de Rosario. Miércoles, 2 de septiembre del 2009. Mi familia y yo estábamos cenando. Veíamos la tele. Eran más o menos entre las 8 y 10 de la noche. Tenía muchísimo frío. Y antes de seguir cenando, me levanté por un suéter. Me senté y ahora estaba temblando. Mi mamá pensó que tenía fiebre y me puso el termómetro. Pero no, estaba bien. Al terminar de cenar, ya estaba sudando. Tenía demasiado calor y me quité el suéter. Me echaba aire con lo que encontraba. La sensación de cambios de temperatura de un momento a otro continuaron una y otra vez durante varios días. 3 días después de esto que ella escribe en esta nota, dice que estaban en casa, ya era de noche, y su abuelita era la única que no estaba. Estaba en la iglesia haciendo este servicio, esta ayuda, y de repente suena el teléfono en la casa. Para esto, el hermano de Rosario toma el teléfono y contesta y hace una cara de susto de que algo malo había ocurrido. No dice nada más y solamente le llama a su mamá. De: mamá, ven, contesta el teléfono. Va la mamá, contesta el teléfono y ella, muy calmada, solamente dice: entiendo, voy para allá. Ella empieza a preparar sus cosas y se va en dirección a la camioneta para salir de casa. Rosario no pregunta nada, pero su hermano agarra sus cosas también y tanto Rosario como su hermano se suben a la camioneta con su mamá. De camino nadie decía nada, nada más escuchaban los carros que iban y venían, y cuando ya casi llegaban al destino,
Ellos se dieron cuenta que pues iban en dirección a la iglesia donde estaba su abuelita. Y su mamá les dice únicamente: les pido que cuando vaya por mi mamá no se bajen, espérenme aquí. Pocos minutos después sale la mamá con la abuelita, la traía casi cargando porque se veía muy débil, tenía la cara muy muy roja y los ojos muy hinchados de tanto que había llorado. Se suben a la camioneta, nadie dice nada otra vez y regresan a la casa y todos en silencio. Aquí continúa la siguiente nota. Domingo, 6 de septiembre del 2009. Estaba terminando unos apuntes y de nuevo empecé a sudar frío. De la nada miré alrededor y me quedé con la mirada fija en una de las paredes y pasó algo muy raro. Vi como si se escurriera la pintura de las paredes mientras yo temblaba. Abrí bien los ojos, no podía creer lo que estaba viendo y claritito sentí del lado derecho y por detrás de mi cabeza ese calorcito corporal cuando alguien se te acerca mucho. Ya casi llegamos por ti. Juro que por primera vez en mi vida grité del miedo que sentí. No sé por qué lo hice, pero me di una cachetada y empecé a golpearme. Me habré quedado dormida y fue una pesadilla. Rosario, al estar pasando esto, no se percata que está su mamá al lado y está viendo cómo se está golpeando. También se asusta porque gritó al lado de ella y su mamá le empieza a sacudir del hombro. Y le dice: oye, ¿qué tienes? O sea, ¿qué te está pasando? Y Rosario le dice: ¿no escuchaste? ¿No? ¿De qué estás hablando? Le empieza a contar lo que había escuchado, lo que había sentido y su mamá no le cree. Y le dice: ¿sabes qué? Vete a dormir. No le dice más, o sea, en conclusión, no le cree. Continúo con las notas. Viernes, 9 de octubre del 2009. Decidí empezar a tomar nota de las cosas que pasaban en un diario que no solía utilizar. No estaba loca. La noche anterior estaba en mi cuarto. Estaba enfrente de las escaleras en la planta de arriba. Se escuchaban rechinidos y golpes rarillos. Pasos en las escaleras como si alguien subiera lentamente. En mi nota dice 1:16 a.m. Tocaron la puerta de mi cuarto de forma desesperada. No vi la sombra de alguien afuera y tenía la sensación de que un pervertido me observaba. Ella me cuenta que cuando escucha estos golpes en su puerta se queda paralizada, le da mucho miedo porque no sabe qué es lo que está pasando. Una, si provenía por fuera del cuarto o dentro de su habitación. Todos ya estaban dormidos en este momento, cada quien en su recámara. Uh-huh. Y para esto, había una luz de una luminaria de la calle que daba directamente a la puerta de Rosario. No es de... de hecho, yo la vi, la puerta de este cuarto todavía existe. Y la puerta es como de aluminio, de que tiene un marco donde se alcanza a ver si hay alguien del otro lado. Ah, como la parte plástica, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces, en este momento ella se queda observando y no hay nadie detrás de la puerta. Estos sonidos duran unos 10-15 minutos, estos golpes sin parar. Un montón. Súper fuerte, ajá. Aparte de que su familia, ya fueran sus abuelitos, sus papás o sus hermanos, siempre le decían: oye, Rosario, ven. O sea, nunca iban a tocarle a su puerta. Su recámara estaba en un segundo piso. Era construido, un extra de la casa, porque originalmente es de un piso la casa, pero porque ya no cabían, pues construyeron este cuarto. Uh-huh. Entonces, después de que se queda en silencio todo, ella con mucho miedo sale y se asoma para ver si había algo o alguien. Nada. Lo único que ve es que en la planta baja está la luz prendida. Ella se asoma y ve a su papá que está volteando hacia todos lados, como muy... ¿En la calle? No, dentro de la misma casa está él volteando a su papá como hacia todos lados y voltea hacia arriba y ve a Rosario. Y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tocando de esta manera a estas horas? O sea, no friegues. Y le dice Rosario: pero es que yo no fui, o sea, están tocando a mi puerta, pensé que eras tú. No, ya ni la friegas, y le empezó a decir un buen de cosas. ¿Se la culpó a ella? Sí, porque alguien tocó, o sea, al mismo tiempo que estaban golpeando la puerta de Rosario, alguien estaba golpeando la puerta de los papás, de su cuarto. Entonces, pues no sabía ya qué pasaba, y ella trataba de explicarle a su papá, pero no la escuchaba. Estaba muy asustada
Confundida, no veía a nadie y no había una sombra que estuviera fuera de la habitación. Sí. Ajá. También, ojo aquí, su hermano justamente esa noche había pedido permiso para salir con sus amigos y su abuelita totalmente dormida. O sea, no había forma de que alguien se hubiera metido o que alguien fuera, ¿no? Continúo con la siguiente nota. Miércoles, 21 de octubre del 2009. Era de noche. Estaba con mis amigas fuera de mi casa justo en la banqueta, cuando se escuchó un golpe dentro de mi casa, justo en el patio. Pensé que algo se había caído y, aparte de eso, no había nadie más en la casa. Yo no le había contado lo que me pasaba a mis amigas. Pensé que dirían que estaba loca. Al escuchar el golpe nos miramos todas y entramos al patio. Había una mancha negra, muy rara en la pared y apestaba horrible. Nunca entendimos qué pasó. ¿Alguien lo aventó? Nunca supe. Yo no quise entrar en la casa hasta que llegaran los demás. Cada día tenía más y más miedo. Cuando llegaron, mi papá comenzó a regañarme. Me acusó también de haber hecho eso, como para asustarlos. Pero cuando mi abuela vio la mancha negra en la pared, sus ojos se llenaron de miedo y fijó su mirada sobre mí. Se acercó y me hizo una cruz con sus dedos en la frente. No dijo absolutamente nada. ¿Se supone que eso debía tranquilizarme? Los siguientes días, mientras me encontraba en la escuela, tenía una muy incómoda sensación de que todos me miraban. Levantaba la cabeza y en verdad todos me veían fijamente sin decirme nada. Esto ocurría en plena clase. De un momento a otro todos se callaban y me veían. Yo les grité que dejaran de verme así y salí corriendo del salón. Y justo ahí, muy graciosos con sus bromitas tontas, mis amigas me dijeron que si podíamos hablar. Varias de sus amigas la rodean saliendo del salón porque estaban muy asustadas, querían hablar con ella. Ella se había aislado mucho de todos en general ya para estos momentos y le preguntan textualmente qué es lo que está pasando, que las está asustando, que se porta muy muy raro como si fuera otra persona. Ella les dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? Si ustedes son las que me están haciendo esta broma. No sé si se pusieron de acuerdo con todo el salón, pero ya párenla su broma, ya me están asustando, sí, ya me estoy enojando con ustedes. Y sus amigas le dicen, no, es que tú te nos quedas viendo hasta al maestro y te nos quedas viendo así, como retándonos, después te empiezas a burlar, gritas y te sales corriendo. O sea, ¿qué está pasando contigo? Tenía ya totalmente otra perspectiva de lo que estaba realmente pasando en ella, en su vida en sí, y los demás tenían totalmente otra. Entonces ya cada vez estaba más y más complicado. Ella de plano agarra su mochila y le dice, ¿saben qué? Ahí se ven. Y se va, no les vuelve a decir nada. Y los siguientes días ella ya se aisló también de sus amistades. Jueves, 22 de octubre del 2009. Llegué a casa. Estaba pensando en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Metí la llave al portón para entrar al patio de mi casa. Y al abrir, vi una profunda oscuridad en todo el patio. Nuevamente, el miedo se apoderó de mí. Miré hacia el piso porque algo llamó mi atención. Algo se movía. Había una coladera entre el portón y la entrada de la casa, justo a la mitad del patio. Y juro por la vida de mis padres que unas manos salían de la coladera. No podía creer lo que estaba viendo. Me armé de valor y con todo el miedo del mundo corrí, esquivando la coladera y entré a la casa. Ahí estaba mi abuela y mi mamá platicando. Tienen que ver eso. Alguien está dentro de la coladera y se ven sus manos, les dije mientras señalaba desesperadamente al patio. Cuando escucha esto, la mamá y la abuelita se quedan viendo fijamente como de qué está hablando. Una, porque pensaron que tal vez alguien se había metido a la casa, y dos, porque lo que estaba diciendo no tenía ningún tipo de sentido. La coladera era muy pequeña, o sea, no había forma de que unas manos adultas salieran de ahí, ni de un pequeño completo dentro ahí, más bien, por ¿no? supuesto. Entonces no tenía ningún tipo de sentido. Y le dicen, hija, pero ahí no hay nada, ¿estás segura? ¿Cómo me hacían esa pregunta? Era obvio que sí, solo tenían que Ya no había nada. En ese momento pensé que tenía un trastorno mental y lloré muchísimo. Mi abuela se llevó a su recámara a mi mamá. Dijo que quería hablar a solas con ella.
Solo se escuchaban sus voces a lo lejos y sin entender qué decían. Me subí a mi recámara al final. Arrastraba mis pasos en señal de resignación. ¿De verdad mi propia familia no me cree? Al día siguiente falté a la escuela de nuevo. No me sentía bien y así empecé a dejar poco a poco de comer. Domingo 25 de octubre del 2009. No quiero salir de mi cama. No tengo ganas de nada. Hace rato mi papá entró por la fuerza y me obligó a comer. Él está siendo muy duro conmigo. Trato de pensar que no era que me detestara, pero nunca me había tratado así. Supongo que está asustado al igual que todos. En cuanto acabé lo poco que pude comer, él se salió sin decir nada, pero al cruzar la puerta fui al baño a devolverlo todo. Vomité. Investigué un poco en internet sobre esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Ya es de noche. Bueno, tengo que dormir. Hay una nota aquí que no tiene fecha porque ella me enseña un baúl, como una cajita que ella tiene con estas notas. Estaban claramente muy viejas, unas ni siquiera se alcanza a leer la fecha, ni mucho menos ciertos datos, pero dentro de lo rescatable, que no tenemos fecha, insisto, decía: todo estaba en silencio y estaba soñando con cuartos oscuros o laberintos que no se acababan, cosas raras. Cuando empecé a sentir una opresión en mi pecho, tenía tanta desesperación que desperté de mi sueño y la presión ahí estaba. En realidad me estaba pasando. Sentía como me ahogaba y no podía moverme. Las lágrimas solo sabía que caían en la almohada. De repente pude moverme. Yo temblaba y traté de hacerme la idea de que era mi cabeza la que creaba todo. Sentí presencias que me acechaban todo el tiempo. Vi cómo se arrastraban a mi alrededor, pero me cuesta mucho describirlas. Aquí, al estar haciendo esta entrevista directamente con ella, me fue enseñando el cuarto, todo cómo estaba pasando y en qué lugar. Pero la verdad es que la vi bastante afectada. Se le cortaba la voz, incluso había partes donde ella lloraba al recordar todo esto, que fue muy traumático para ella. Y yo le dije que si quería que paráramos. Me dijo que no, que solamente le diera unos minutos para que pudiera continuar. Salió a respirar como 10-15. Regresó, yo insistí que si quería que paráramos y ella dijo no. Para mí es importante que la gente sepa que esto no nada más es tal vez algo tan dramático como en las películas, pero es algo real, algo que a cualquiera de nosotros le puede pasar. Entonces ella insistió en que su historia se supiera. Continuando con esta historia, una de estas noches, no tenemos tampoco la fecha exacta porque me dijo que perdió la conciencia totalmente. Fue una crisis muy fuerte que le dio porque dice que estaba ya acostada, también ya todos dormidos, y en este momento, de esas veces que te vas a acomodar en tu cama en las noches, ella se acomoda y abre los ojos y ve que la puerta de su cuarto está abierta de par en par. Ojo aquí, ella siempre le cerraba con seguro por dentro. Y dos, por la inclinación de su cuarto, que era construido extra, había una ligera inclinación en el piso y la puerta siempre se mantenía lo más pegada posible a la pared. Era cuestión de que la empujaras y cerrabas. Pareciera que algo o alguien estaba sosteniendo la puerta totalmente al otro extremo. Esta luz de la calle, que le daba directamente a la cara, pues no le permitía ver alrededor. En este instante, ella escucha cómo dentro de su cuarto, no ve qué, pero ciertos objetos se arrastraban. Dos o tres objetos y uno se cae. Escucha que se cae, pero no escucha qué. Los objetos de que... Sí, algo se arrastraba. Sí, exacto. En este instante, ella se trata de levantar para salir corriendo del cuarto y siente una presión súper fuerte. Ella me decía que encima de ella parecieran estar 3 o 4 personas encima de ella, adultas, y que sentía como le estaba faltando el aire muy, muy fuerte. Ella se estaba ahogando. Intenta patalear y no se podía zafar, y ella pensaba y se trataba de convencer: no es real, no es real. En este momento de estar pataleando, se logra zafar, se levanta de su cama, pero en el momento que se levanta, se queda paralizada y pierde la conciencia. Para el momento en que ella despierta, no sabe cuánto tiempo transcurrió, abre los ojos y sus papás, principalmente su mamá, le estaba sacudiendo de una forma horrible, le estaba gritando, estaban llorando.
y le decían, Rosario, por favor, reacciona, por favor. Le ha preguntado hasta el día de hoy qué pasó. Si solamente se desmayó o qué vio. Y su mamá le ha dicho, yo he tenido pesadillas. No he podido dormir durante años por ver lo que vi esa noche. Pero por tu tranquilidad, la mamá prefiero que no sepas qué vi. Sí. Wow. Hasta el día de hoy Rosario no sabe qué pasó esa noche, qué vieron sus papás, pero no han querido decirle. Pero entonces sí pasó más. Sí, Lo que pero ella no está consciente de qué es lo que pasó o ese episodio que pasó porque por su tranquilidad mental sus papás no han querido decirle. Y le dijeron que así se lo van a llevar a la tumba. Entonces se puso cada vez peor. Este es el segundo momento peor de su caso que todo ocurre, o el tercero tal vez. Pero voy a continuar para que me den su opinión. Jueves, 29 de octubre del 2009. Desperté en el hospital. Vi el suero en mi mano y mi abuela estaba a mi lado. Se acercó y me dijo, mi niña, ya sé qué es lo que te pasa, pero aquí no puedo ayudarte. Aguántate un poquito y en cuanto salgas te prometo que vamos a arreglarlo. Me han estado haciendo varias pruebas, entre psicólogos y psiquiatras y demás, pero dijeron que solo tenía desnutrición. Cada que me obligaban a comer, siento las ganas de vomitar. Me dieron cita en un par de días más y por fin me dieron de alta. La verdad es que estoy muy asustada y preocupada, no sé qué tengo, pero pese a todo mi familia por fin me cree. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero por fin estoy segura de que no solo pasa en mi cabeza. Parece haber pruebas reales de lo que sucede. Ya llegué a casa. En el camino mis papás iban discutiendo con mi abuelita respecto a su ayuda en la iglesia. Y justo ahí pasaron por varias posibilidades por mi mente de lo que estaba viviendo en mi carne propia. Aquí yo le pregunté en la entrevista que si sabía cuál era el motivo de que estaban discutiendo su abuelita con sus papás en este trayecto, y me dice que su abuelita, por la preocupación y por culpa, les dice a sus papás que ella participaba en estos exorcismos. No sé si recuerdan que una noche fueron por ella a la iglesia, toda la familia, y la sacaron que estaba muy afectada. Sí. Bueno, pues resulta que esa noche habían entrado a la iglesia 5 o 6 personas que traían a un hombre atado a una silla con cuerdas, con mecates, con lo que habían encontrado, y entre ellos no podían con este hombre. Decía cosas horribles, blasfemas, etc. Lo meten y pues sale el padre, que es donde creo que se involucró el padre Isaac. Y empiezan a hacer como pues oración y todo. Como no había mucha gente porque ya era de noche, pues ella fue una de las participantes dentro de estas oraciones, este ritual. Entonces, en uno de estos momentos, este hombre se zafa de un lado de la silla y se empieza a arrastrar rápidamente hacia la abuelita. Y cuando estaba muy cerca de ella, penitas lo agarraron para que no le hiciera daño y le dijo textualmente, me voy a tragar su alma. Pero no le dijo de quién, no le dijo si directamente a ella y no supo por qué fue a ella. Fue una amenaza. Entonces, la abuelita se sentía culpable porque sentía que era por esto, que habían cumplido esta amenaza y que tenía un demonio dentro de esta persona y pues... Se lo pasó. De alguna forma. Tal vez por eso en este momento sintió este escalofrío al dejar de abrazarla poco después de este evento. Entonces, bueno, continúo con la siguiente nota. Oye, ¿y se pueden hacer preguntas? Sí, claro. Es que tengo una duda. Hasta ahorita nos estás contando mucho sobre la historia de que ella ya tenía pues todos estos eventos. O sea, era un caos mental. Total. A un nivel grande. Pero mi pregunta es, ¿la familia hacía algo como para calmarla? Para que ella se sintiera más en paz, no sé, llevarla a algún psicólogo, ir a oraciones, ¿algo se sabe que hacían con ella? Es que mira, yo tengo la teoría, si soy muy honesta, de que sus papás querían vigilarla porque yo siento que de alguna forma pensaban que Rosario causaba todo esto. Aparte por la edad, ¿no? Sí, o sea, también, o sea, tenía 16 años. Claro. Y 2, porque los eventos más fuertes era cuando ella estaba sola. O sea, ¿por qué? Entonces, claro. Cuando empiezan a ver como todo esto, que ya está muy fuerte, por seguridad y por vigilarla, yo siento, agarran su colchón de Rosario y se lo llevan a la habitación de los papás. Ella me dice que las siguientes noches durmió mucho mejor, por lo menos durmió, porque ya tenía días
que no había dormido, o muy poco. Entonces, pues como que se calmó todo, pero seguía viendo ciertas cosas. Por ejemplo, que la pared se seguía escurriendo o cosas similares, ya no tan fuertes, como que la pared, ¿no? Y que hay alguien adentro. Bueno, yo diría que sí es muy fuerte ver que algo escurre de la pared, ¿no? Sí, o sea, sigue siendo, pero tal vez, o sea, si tuvieras algo así, es como, ¿qué estoy viendo? Pero no es de que sientes que hay algo ahí, que no te hay está una presión. Sí, pues te sales huyendo. No es lo mismo que te cause curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Claro. Entonces yo lo siento muy diferente una situación a otra. No sé. Que igual aquí valdría la pena también hacer ahí el énfasis un poco tal vez educativo de que quizás desde unas instancias así de primeras sí es acudir a asistencia médica inmediata. Porque, por ejemplo, en este caso, no estoy diciendo que lo sea, pero se sospecharía a nivel médico de una intoxicación. O sea, porque estamos hablando de que si esa alucinación es una alucinación muy fuerte, casi que hubo parálisis, desmayo, visualizaciones de cosas que no estaban ahí en la realidad. También. Sí, o sea, había muchos factores ahí que de una atención médica oportuna sí se podría ayudar a muchas personas, que a lo mejor no sea un caso como este, pero a lo mejor por intoxicación de algún químico, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento corre por atención médica, o sea, no esperarse cuando algo está así de fuerte, porque sí, independientemente de si es algo religioso o no, lo que sea, es fuerte. O sea, la persona estaba sufriendo algo muy fuerte en ese momento. Sí, no se le prestó la suficiente atención y es la verdad, ¿no? Pero bueno, después de esto, que justamente lo que me preguntabas, ya vieron que estaba todo más tranquilo, como que no estaba pasando cosas tan fuertes, y la regresan de nuevo a su cuarto y ella comenta, diría que qué pésima idea, pero supongo que de igual forma pasaría. Jueves, 26 de noviembre del 2009. Las malditas pesadillas regresaron. Las sombras continúan apareciendo. Las cosas se mueven y a veces se hacen nidos o pequeños montones en las esquinas de hormigas o insectos. Mi mamá dijo que algo parecía pudrirse dentro de la casa. Olía muy mal. De esas veces que quieres vomitar. He faltado demasiado a la escuela, pero me dieron oportunidad de ponerme al corriente poco a poco gracias a los justificantes médicos. Aquí hago una pequeña pausa, me enseñó los justificantes que tiene guardados en esta pequeña cajita. Maldita sea, ya estaba en mi cuarto. Eran 11:09 de la noche. De nuevo empecé a sudar como nunca. El sudar parecía ser un aviso de que algo malo pasará. Me descobijé y de nuevo sentí aquella presión en mi pecho. Ese recuerdo se me vino a la mente y asustada abrí lentamente los ojos. Estoy segura de que había alguien o algo conmigo. Estaba algo parado enfrente de mi cama, justo enfrente de mis pies. Traté de encogerlos, pero estaba paralizada del maldito terror que sentí. Traté de verle la cara y era como yo. ¿Cómo lo explico? Físicamente era yo, pero no era yo. Era otra cosa haciéndose pasar por mí. Me miraba fijamente mientras sonreía. No sé por qué, pero yo solo dije: No, yo no, por favor. ¿Por qué tengo que ser yo? Esta cosa sentía con la cabeza una y otra vez y me respondió sonriendo: Sí, tú sí. Detrás de esta cosa veía sombras recorrer toda mi habitación. Se desplazaban por todos lados. Parecían personas que se paseaban sin control y sin rumbo. Juro que jamás he tenido tanto miedo. La verdad, me oriné y grité con todas mis fuerzas. Mis padres y mi abuela entraron. Yo no dejaba de llorar. Y cuando mi madre se acercó a mí con su cara de preocupación, no sé por qué, pero la pesqué de la oreja enterrándole las uñas y la jalé hacia mí, pegada a mi cara, y me reí casi en ella. No sé por qué me dio tanta gracia verlos ahí, como si me burlara de ellos. Por primera vez mi familia me vio con miedo, y sus caras jamás se me van a borrar de la mente. No sé qué pasó en 2 días, no recuerdo nada. Cuando desperté ya habían pasado estos 2 días y dejé de comer por completo. De nuevo llegué al hospital. Pasaron un par de días más y tomaron una decisión. Miércoles 2 de diciembre del 2009. Ya estaba en casa.
Tocaron la puerta y era un sacerdote. Cuando lo vi entrar me reí de él. Por alguna razón golpeaba mi cama y daba pequeños brinquitos en ella mientras estaba sentada. Yo me burlaba. Al contar esto se me eriza la piel porque me perturba recordarlo. Comenzaron a orar y él le dijo a mi familia: siempre detrás de mí. Si pasa algo o se empiezan a sentir mal, necesito que se salgan inmediatamente. No la toquen, no respondan a nada de lo que les diga o pregunte. Hagan lo que yo les diga al pie de la letra. Si no pueden, se retiran enseguida. ¿Qué? Pensé. Me alteré muchísimo y me dio miedo. Solo pensaba en no hacerle daño a mi abuelita, a mi hermano o a mis papás. Pero, ¿por qué les haría daño? Eso es lo que realmente quieres, ¿verdad? Mis pensamientos me aterraron. No podía controlarlos y sin darme cuenta, el exorcismo iba a comenzar. El padre utilizó agua bendita, una Biblia y otro libro que no me fijé en la portada muy bien. Hablaba otro idioma, algunas partes y otras en español, o al menos eso recuerdo. En verdad no puedo creer que estaba viviendo esto. En medio de oraciones me sentí muy mareada y me sentí muy mal. Tenía muchas náuseas. El padre tomó del brazo y se acercó con un bote para que yo vomitara, pero no salía nada, por más que yo quería vomitar. En ratos me burlaba y me parecía muy simpático que todos lloraran por mí. Era macabro. Después de muchas oraciones en casa, pareció que todo había terminado. Pero en la actualidad, 15 años de esto, si llego a ir a la iglesia, me da mucha gracia y me dan ataques de risa. Tanto así que mis padres han tenido que sacarme. Mi pareja se asusta mucho cuando hemos visto películas de posesiones porque yo me río hasta llorar. Al día de hoy no puedo explicar por qué. Tal vez aún vive algo de eso en mí. Pero sigo aterrada de volver a vivir aquello que me atormentó por tantas noches. No se lo deseo a nadie. Después de terminar esta entrevista, Rosario me dice que actualmente ya no vive con sus papás, vive con su pareja y que pues ha tenido estos eventos de que en las iglesias la sacan. Ella es muy católica, es muy creyente, pero prefiere no ir porque sabe que va a pasar algo similar. Igualmente me dice que ha pasado ciertas cosas, ya no ha tenido estas visiones ni mucho menos después del exorcismo, pero sí me dice que siguen pasando ciertas actividades poltergeist, que algo sale de repente volando, una tapa, por ejemplo. Me estaba diciendo la semana pasada, ya para terminar con el relato, que estaba un garrafón de agua acostado y estaban haciendo X cosa y de repente la tapa salió volando. Ellas se quedan como... ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Y ella dijo, bueno, igual no la puse bien. Se levanta, la enrosca, siguen haciendo lo que estaban haciendo y al ratito otra vez, ¡pam!, disparada la... O se desenroscó sola y sale volando. O sea, no es como que cayera todavía ahí al lado. Era que salía volando como si la pateara. Entonces, pasan cosas así, ya no tan seguidas, ni tiene como... bueno, ya no ves sombras o cosas por el estos eventos estilo. tan fuertes. Exactamente. Oye, fíjate, ahorita que estabas mencionando, yo estuve tratando de hacer como las cuentas, fueron por 4 meses lo que estuvo sucediendo desde septiembre hasta diciembre más o menos, que es lo que nos estabas leyendo. Sí. Y se me hizo como muy extraño porque usualmente cuando hablamos de exorcismos o de este tipo de casos, como que no suelen ser tan largos, como que llegan a ser como muy progresivos, pero ponle tú que en cuestión de a lo mucho un mes ya ves a esta persona ahora sí como con todos estos fenómenos que usualmente se describen, que sí con desnutrición, que con una voz diferente, etcétera, etcétera, pero 4 meses se me hace mucho. Bueno, o sea, también hay casos que yo he visto en lo personal de, por ejemplo, una chica en España, no recuerdo ahorita su nombre, pero supuestamente o sea, todo el tema de exorcismo y todas las cosas que hicieron sobre esto duró 6 años, supuestamente, claro. O sea, es algo de muchísimo tiempo. Pues la misma chica ahorita que mencionas, que hasta la fecha le siguen pasando alguna que otra situación, por decirlo así. Siento que es algo más normal, una actividad poltergeist o algo así. Porque... me encanta que ya lo ves como no. Bueno, es que seamos realistas. O sea, al menos a todos aquí nos ha pasado alguna vez. Pues sí. Entonces,
común, ¿no? Sí, o sea, que ves que algo, la otra vez que estábamos aquí, la pluma, no sé qué pasó Común ahí. que te explotó un vidrio, dije así, normal. Sí, o sea, seamos bien honestos, o sea, no es lo mismo, o cuántos de nosotros conocemos a alguien que haya sido exorcizado, o sea, directamente. Casos públicos, un montón. Sí. Pero no vamos a comparar, o sea... Habíamos hablado incluso de una amiga que tenemos en común, también hace poquito en un episodio, que también pasó por lo mismo. Sí. O te digo, ahí en mi pueblo también hay un montón de relatos de personas que empiezan con ciertos síntomas, por decirlo de alguna manera, pero que crecen de una manera así rapidísima. Claro. O sea, es tan rápido que cuando llegan a esta basílica que les mencionaba, la de Colón, es cuando ya está como todo mal. Entonces hay padres o sacerdotes que están especializados solamente en la parte de exorcismos. No cualquier padre lo puede hacer. Exacto. Entonces tienen que hacer como todo un proceso, porque hay infinidad de personas que ni siquiera son solo de aquí de Querétaro, sino que son de otras ciudades, de aquí de México o incluso de otros lugares, que llegan y que justo como saben que ahí en esa basílica se hacen este tipo de rituales o exorcismos, buscan cómo hacerlo lo antes posible. Pero hay todo un proceso de por medio. Claro. Se tiene que hacer protocolos, saber como si es real, que realmente es una posesión, o solamente se trata como de, no sé, algún tema mental o X o Y, o sea. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de estos casos, yo el caso que traigo lo investigué justo. Pero antes de pasar a tu caso, como ¿qué conclusión tú sacarías de este caso en particular de Rosario? Porque llama la atención que tiene componentes místicos o religiosos, ¿no? Por un lado, la aversión a objetos sagrados, por así decirlo. Claro. Que es como muy claro, digamos. Pero por otro lado también tenemos un tema de salud mental, a mi punto de vista, muy claro. Satanás, así que hoy día seguramente vive con una ansiedad, vive con un malestar realmente psicológico, ¿no? Sí. De que no poder participar en una vida religiosa como a ella le gustaría, por ejemplo. O sea, sí trae muchas consecuencias y entonces al final de cuentas tiene que ser algo separado, una posesión de una enfermedad mental, o pueden coexistir, o incluso pueden ser la misma cosa. Ay, no sé, nunca lo había como planteado de esa manera, pero si yo pudiese dar ahorita como una conclusión con respecto a Rosario, sería que posiblemente, y lo que le ocurrió sí fue como tal una posesión, un exorcismo, pero quedó como con un post-trauma de todo lo que sucedió, que es lo que hasta la fecha la sigue como todavía persiguiendo, por así decirlo de alguna forma. No creo que haya sido como un tema más allá de salud mental, porque usualmente, por eso te preguntaba de la edad hace ratito, porque a esa edad, 16 años, 17, 18, entre toda esa, como ese rango, usualmente el comportamiento del ser humano tiende a ser un poco rebelde, de querer llamar la atención de alguna u otra forma. Sí, claro, es totalmente diferente. Y los padres de familia usualmente son como de, solo quiere llamar la atención, no le hagan caso, no pasa nada, etcétera, es que etcétera. puede ser otra, o sea, también por el factor de la edad, o sea, que sabemos, ¿no? Los adolescentes pasan por cierta, las hormonas y todo ese rollo, que es todo un tema muy complejo, ¿no? Cada etapa de la vida del ser humano es muy, muy diferente. Entonces, puede tomarse, o que se haya tomado en este momento, así como quieres llamar la atención. Claro. O por qué, También como, o sea, comparando la edad que tiene con su hermano, creo me parece que es de 1 año, 2 años. O sea, no sabemos también como ese tipo de información de que tal vez sus padres estuvieran por ese lado, ¿sabes? De, ¿quieres llamar la atención? O no sabemos qué tan rebelde era, por ejemplo, o qué tan problemática había sido en el pasado. Y como, ya me tienes hasta el gorro y claro, te ignoro. el antecedente. Claro, o sea, no sé. ¿Tú tienes alguna conclusión? Honestamente, a mí, o sea, entiendo la parte de darle como el voto de confianza, porque además pues fue una conocida tuya, en ese sentido como que confío, ¿no? En vamos a contar la historia, pero yo sí considero que, y hoy en día creo que está apuntando mucho más a eso la medicina, que los casos de trance o de posesión son un tipo de enfermedad mental. O sea, no es que se desestime, que no exista y tienes otra enfermedad, no, es que esa en sí es una enfermedad. Se ha visto, por ejemplo, en personas que padecieron abusos sexuales de niños que tienden a estar en un contexto muy ampliamente religioso, que desarrollan este tipo de pensamientos de que hay demonios acechándolos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el tema de la posesión es perder el control de ti, perder el control de tu cuerpo, perder el control de tu autonomía. Sí. Entonces es una asociación psicológica casi que directa.
Y entonces la enfermedad mental de alguna forma toma diferentes elementos. Por eso también muchas personas alucinan cosas muy específicas de ciertas películas que vieron, de ciertas personas que conocieron. O sea, no todas las personas alucinan a lo mejor números hablando o una criatura súper inventada. O sea, tenemos un componente que viene de nuestros recuerdos, que viene de nuestros antecedentes. Y en este caso los demonios han estado en nuestra vida desde que nacimos. Sí. Tanto, incluso hablamos creo que más del demonio que de los ángeles, por ejemplo. O sea, están más presentes ellos en nuestra vida, en nuestro contexto cultural que eso. Un ángel, claro. Sí. Y esto es es antiquísimo. O sea, por ahí también, no recuerdo el pasaje de la Biblia, si alguien lo recuerda, por ahí estará. Pero en la Biblia aparece que Jesús se acerca con un ciego y es ciego endemoniado. Así se describe, ciego endemoniado. Y lo cura, le saca el demonio y recupera la vista. O sea, desde tiempos antiquísimos se está asociando el demonio o estar endemoniado con un tema de enfermedad. Tenemos, por ejemplo, cómo nació la cirugía. La cirugía nació como que las personas les dolía la cabeza, veían cosas que no estaban ahí. Pues te abro la cabeza, te hago un hoyo con una piedra, sale la presión intracraneal, pero dejas de alucinar. Y a lo mejor falleces de una infección, ¿verdad? Pero se arregló el problema. O sea, hay como este contexto de que siempre está unida la enfermedad con el tema de posesión. O sea, también creo que esa sería incluso una tercera constante y que en este caso no falla. Sí, claro. Sí, aparte, ¿qué pasaría si no existiera, por ejemplo, o sea, que no tuviéramos en conocimiento o que no nos inculcaran porque no lo conocemos el catolicismo? O sea, ¿sería igual a una posesión? Exacto. No lo sabemos. Digo, y ahí lo pongo en duda porque si bien, como decíamos al inicio, un factor muy importante o principal dentro de lo que se conoce es que sean católicos, que sean creyentes las personas que pasan por algo así. O sea, yo por lo menos he sabido de un caso confirmado. De un budista Claro, poseído. Exacto. O sea, yo en lo personal no he sabido de uno que digas, es que está confirmadísimo. No sé, me parece ponerlo sobre la mesa. Pues igual, Rosario, te agradecemos mucho la confianza, Sí, obviamente, sí, porque definitivamente, pues, Claro. gracias. Y ahora sí, querido amigo, cuéntanos tu relato. Pues es que hablando acerca de temas un tanto religiosos o de diferentes culturas, de etnia, el caso que yo les traigo se desarrolla en Natal, en Sudáfrica. Ok. Y ocurre en 1906 con una chica que tiene 16 años. Este es un caso bien peculiar porque se le conoce como el exorcismo olvidado de Sudáfrica. Ahorita les voy a contar un poquito el porqué. Resulta que esta jovencita de 16 años, a quien le vamos a llamar Carmen, Carmen era una chica que creció con su familia dentro de una etnia llamada Zulu. La etnia Zulu es, digamos que una etnia de personas indígenas en Sudáfrica, que esta etnia, digamos que estaba muy asociada con temas ancestrales, muy espirituales, muy acerca de dioses que tenían que ver más con la naturaleza, tener cierta cercanía. Y algo muy importante que dijiste al inicio del episodio se vuelve como a tomar en esta historia. Y es que, por ejemplo, para ellos, a la etnia Zulu, cuando tú tenías una especie de posesión, no lo tomaban como algo negativo, sino era todo lo contrario. ¿A poco? Si alguien te poseía o algo, es porque tú eras él o la elegida de ese dios, de esa entidad, lo que fuese, para tratar de llevar un mensaje a toda la población o al pueblo que estaba ahí cercano. La cosa es que recordemos que en 1829 más o menos, 1826, fue cuando llega como tal España y toda Europa a todas estas zonas a colonizar. Sí. Y empezaron a traer consigo la parte del cristianismo, el catolicismo, etcétera, etcétera. La familia de esta chica, Carmen, era una familia que pues no tenía mucho poder adquisitivo. No tenían dinero, eran personas que pues vivían en una precariedad muy fuerte. Tanto así que ellos, al ver la oportunidad de que estaban creando un internado para chicas en esa zona, pero era un internado regido por ministros, por sacerdotes, por monjas, todo de la religión cristiana, ellos ven la oportunidad de meter ahí a su hija para, número uno, pues darle una mejor calidad de vida, es decir, comida, vestimenta y un techo. Carmen la meten a este internado a sus 16 años, vuelvo a repetir,
Y digamos que toda la gente quienes la rodeaban veían que la chica era pues un tanto como obediente, la describen así como que era alguien muy obediente, pero que era muy curiosa. Era mucho de indagar, de preguntar el por qué, de dónde venían, por ejemplo, todos ellos, qué era el cristianismo, quién era Jesús, quién era, saben, como que cada cosita ella iba preguntando. Sí. La cosa es que un día, dentro de todas las misas que hacen, cada domingo lo hacían, Carmen se acerca con el sacerdote encargado de la iglesia de la zona y le dice: padre, quiero hablar con usted porque lo que pasa es que acabo de hacer algo que no debía haber hecho. El padre le pregunta: hija, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que acabo de vender mi alma al diablo. Ay, qué carajos. Y pues el sacerdote se queda con cara de: oye, pero ¿de qué estás hablando? Sí, lo que pasa es que leí unos textos que ustedes tenían justo en la biblioteca de la iglesia y pues conociendo que la chica era muy curiosa, encontró unos textos de supuestamente cómo invocar a una entidad, vamos a decir, de bajo astral. La cosa es que hasta ahí como que lo empiezan a ver todo normal. El padre o el sacerdote en el momento lo único que le dice es: ok, gracias, vamos a trabajar contigo. Le da ciertos rezos que tiene que seguir, ya saben, como para purificar un poco el alma. Es como cuando vas y te confiesas a la iglesia, y le da sus rezos. La chica se pone a orar y conforme va pasando los días y el tiempo, la gente que está ahí encargada, digamos los monjas, los ministros, las personas que están en la iglesia, en el internado ahí, ven que empieza a tener actitudes muy feas o diferentes a como ella solía ser. Por ejemplo, tenía una aversión muy fuerte hacia cosas religiosas, dígase crucifijos, rosarios, incluso en la medalla de San Benito ella dicen que cuando se la llegaban a mostrar se empezaba a reír, o en ocasiones empezaba a gritar como loca y quería aventar las cosas. Entonces eso, entre otras, que por ejemplo empezaba a hablar en idiomas que pues en ese internado o incluso la misma Carmen nunca pudo haber tenido como un contacto directo, por ejemplo alemán, polaco, francés e incluso el latín. Y empezaba a hacer como ciertas cosas que asociamos en nuestra actualidad con lo que es un poco de la posesión demoníaca. Sí. Todo empieza como a apuntar hacia ello, y tanto el sacerdote, los ministros y las monjas quienes están ahí deciden hablar con los padres de Carmen y preguntarle acerca de qué relación ella llegaba a tener un poco acerca con los seres o los dioses a los que ellos veneraban. Ellos desde O sea, los papás de Carmen adoraban a dioses diferentes, paganos. Ajá, sí, diferentes a lo de la religión cristiana. Y te digo, meramente y aún así la mandaron a un internado cristiano. Te digo, por ver, digamos, por su bien de ella, para que tuviera un techo, comida, vestimenta, todo, deciden mandarla. Como que, digamos que la excomulgan, por decirlo así, de su propia religión o su cultura, para que la empiecen o la bauticen dentro del cristianismo. Entonces hablan con los padres le dicen que no, que nunca tuvo como un contacto directo. Incluso los padres le dicen: es que ella no es la elegida. Les creería si ella fuese la elegida de cierto Dios para que pues ella nos traiga un mensaje, pero no, el elegido todavía no nace. ¿Okay? Los padres, los sacerdotes, toda la gente que estaba involucrada lo toman como algo raro porque pues no creen en absoluto nada de ello y deciden regresar a la parte del internado. Cuando regresan y van a buscar a Carmen, notan que cuando van subiendo las escaleras del segundo piso del internado, en donde ella se quedaba en uno de estos cuartos, la temperatura del lugar empezó a bajar. Empieza a bajar hasta el punto en el que se siente que todo está frío, congelado a más no poder. Y cuando llegan al cuarto de Carmen, abren la puerta y la chica estaba a 1,5 metros de distancia de su cama, levitando. Estaba flotando. Y al momento de que la ven, el cuerpo se deja caer y ella se levanta, justo como lo que mencionas en tu historia de este hombre que llevaban a 5 personas, como casi arrastrándose o gateando. Carmen se levanta, empieza de alguna forma extraña a recuperarse y a caminar por todo el cuarto y a hablar en una lengua que supuestamente era latín. No se sabe qué dice, era difícil de entenderlo, pero lo que hacen primero es tratar de neutralizarla. Entre varios ministros la tratan de sujetar. Y según las fuentes que estuve investigando, esta chica tenía una fuerza sobrehumana que de verdad ni 5 ministros que trataron de sujetarla pudieron con ella.
ella llegaba a aventarlos incluso casi de extremo a extremo del cuarto, sin ningún problema. Llegó un punto que el sacerdote empieza a tirarle agua bendita y empieza a hacer ciertos rezos como para tratar de que se calme, que empiece a bajar un poco esta adrenalina, por así decirlo, que tenía la chica. Y ya que empieza a bajar algo, es cuando entre 4, 5, 6 personas llegan, la neutralizan y le empiezan a amarrar con ciertos, incluso desde cadenas, mecates, todo lo que encontraran, a la cama. Porque la chica empezaba a quererse hacer no solo daño a ella, sino también a las personas que estaban a su alrededor. Es muy curioso porque justo cuando pasa esto, se quedan 2 ministros como cuidando a Carmen y todos los demás bajan, entre ellos el sacerdote que estaba ahí a cargo. Él es el encargado de hablar pues a la iglesia en ese momento, al Vaticano, y les dicen, ¿saben qué? Lo que pasa es que tengo una chica que pues está poseída, necesito que vengan. En ese momento pasan unos días en cuanto llega por fin tanto el padre Erasmus y el padre Monseuti, que fueron los 2 encargados de este exorcismo. Ellos van del Vaticano. Del Vaticano hasta Natal, en Sudáfrica. Ya cuando llegan, pues ellos le preguntan dónde está la chica. Tenemos que analizar, tenemos que ver cómo está la situación, que nos cuenten más de su historia y hacer estas típicas preguntas que suelen hacer para realizar un exorcismo. La cosa es que cuando el padre les dice está en su cuarto, no ha querido comer desde hace días, suben y la chica ya se encontraba en un estado de desnutrición, pero de verdad en cuestión de, ponle tú, una semana, ya era prácticamente un esqueleto la chica. Era un esqueleto hasta el punto en el que incluso pues, trataban de meterle la comida como diera lugar. Sí, a fuerza. O sea, a través de, no sé, algún suero molido o algo, no sé, para que pudiera ingerir algo, y no. Los padres proceden a hacer su exorcismo, empiezan a hacer estas preguntas. Las monjas que estaban como a su cargo de esta chica empiezan a contar que en efecto la chica empezaba a hablar en otro tipo de lenguas, que tenía la aversión contra crucifijos y cosas religiosas, y que principalmente empezaba a decir ciertas blasfemias, y que no solo eso, sino que a todas las personas que estaban ahí alrededor les empezaba a decir verdades que ellos nunca habían externado con nadie más, que eran como sus secretos más oscuros o secretos guardados. Ay. Que pareciese que esta chica les había o leído la mente o siempre estuvo con ellos de alguna u otra manera. Entonces ya empiezan a hacer todo este ritual de exorcismos que parece ser que duró entre 2 a 3 días, cuando por fin la chica, digamos que se sintió libre de su alma. Dentro de esta libertad, vamos a decirlo, ella expulsa a través del vómito ciertos elementos que entre ellos estaban clavos, eran vidrios, eran unos crucifijos chiquitos e incluso unos como similares a los escapularios, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero eran objetos religiosos. O sea, llegó un punto en el que se empezaba a comer ciertas cosas que no tenían nada que ver. La chica, años después de todo esto, porque pasa lo del exorcismo, la chica se libera, Carmen ya se encuentra bien, pasan los años y dan con ella nuevamente para preguntarle cómo fue todo este proceso. Y aquí tengo una nota donde ella específicamente dice lo siguiente. Está en inglés, espero que mi inglés no sea tan malo. Que ver. Pero la traducción meramente dice: mi cuerpo ya no era mío, pareciese que algo o alguien me había poseído o me había tomado por sí solo. Había tomado el control de mí. Había tomado el control de todos mis movimientos, pero aún así yo era capaz o era consciente de todo lo que estaba haciendo. O sea, la misma Carmen, dentro de una entrevista que tiene, cuenta que cuando ella se sentía con esta energía, era algo sumamente pesado, pero que ella lo sentía como si fuera su la anti-Carmen, por así decirlo. Porque empezaba a tener ciertas actitudes agresivas con la gente que la rodeaba, y ella era consciente de que estaba siendo agresiva, pero no era capaz de controlar lo que hacía y lo que decía. Pero se daba cuenta. Se daba cuenta y no sabía cómo externarlo porque pues ya estaba prácticamente poseída. Las veces que, digamos, como que regresaba de ese trance o que no estaba siendo pues sí, poseída, trataba de buscar ayuda, pero le era imposible. Porque al momento en el que solamente decía una palabra desde un ayuda, digamos que esta entidad volvía como a recobrar
y tomar la fuerza sobre ella, y no la dejaba actuar ni hacer nada. Entonces pasa el tiempo y hasta la fecha es que se supone que por alguna extraña razón el Vaticano, digamos que tiene todos los registros oficiales de este caso, pero nunca lo quiso sacar a la luz. Por eso es que se le conoce como el exorcismo olvidado de Sudáfrica. ¿Y sabemos por qué no quiso sacarlo? La verdad es que hasta la fecha no se sabe, es desconocido. ¿Teorías? Lo poco mucho que se sabe es simplemente todo lo que les acabo de contar. Entonces yo tengo como varias teorías aquí, y es que, para empezar, por ejemplo, una de mis teorías es que no querían como manchar o ensuciar en ese entonces la reputación de la iglesia, que si bien estaba apenas en su punto mayor, en auge como para colonizar en diferentes zonas del mundo, como que llegar con esta, digamos, como portada de, oigan, es que somos nosotros la iglesia católica, cristiana, pero ¿qué creen? Que a nosotros nos poseen de mala manera los demonios, pues como que no es buena carta de presentación, exactamente. Es una de mis teorías que yo tengo, pero no sé realmente qué pueda haber Otra pasado. teoría que yo tuviera, así si fuera muy mística, muy misteriosa, es que en ese caso sí hubo demasiados testigos de que hay entidades malignas, pero no tienen nada que ver con demonios, sino con otros dioses. Como sus dioses paganos. Sí, Pues es ni que tan paganos, al parecer. Los dioses, perdón. ¿Qué? sí, yo también la verdad me voy como por esa teoría, porque si bien la iglesia católica, y no nada más esta, sino cualquier tipo de creencia, de religión, es muy, pudiera ser cerrada, o la mayoría muy, solamente existe esto y bye, ¿no? Y en este caso, como están involucrados otras deidades, pudiera ser que no, pues no. O sea, simplemente... Sí, en general tapemos. la iglesia católica creo que es uno de sus grandes errores como estrategia, como movimiento social, porque siempre van como muy atrás. O sea, en el mundo pasa algo y 5 años después el Papa sale a hablar, ¿no? Esto existe y es real. Papa, llevamos 5 años viviendo con esto, ¿no? Como que no vamos al día. Claro. Eso pasa mucho. Yo aquí encuentro que algo interesante que estás diciendo y que coincide con el caso que Fer nos contó de Rosario, que es que las dos chicas pasaron por algo similar en cuanto a que tenían acciones que no se daban cuenta, más bien, no controlaban, pero se daban cuenta. O sea, había como cierta conciencia de lo que pasaba alrededor, pero como si estuvieran viendo una película. Como si no fueran ellas quien tomaran el control, solamente fueran un espectadora más. Eso tiene nombre en psiquiatría y en psicología, que se llama despersonalización. Sí. Y en realidad eso a mucha gente le puede pasar sin que tenga que ver con un tema tan fuerte como estos, ¿no? A lo mejor hasta una persona con TDA, cuando se disocia, puede sentir algo similar. Y de hecho, Sergio nos puede contar. Yo ahorita, ¿no? Entonces, Sergio, vuelve. Hola. Pero oigan, yo quiero traerles también un poco cómo se diagnostica este tema a nivel más médico. Y les voy a leer un pedacito de un artículo que dice así: el trastorno de trance y posesión se caracteriza por estados de trance en los que hay una marcada alteración del estado de conciencia del individuo y el sentido habitual de identidad personal del individuo se reemplaza por una identidad de posesión externa, en la que se experimentan las conductas o movimientos del individuo controlado por el agente poseedor. Los episodios de trance y posesión son recurrentes, o si el diagnóstico se basa en un solo episodio, el episodio ha durado al menos varios días. El estado de trance y posesión es involuntario e indeseado y no se acepta como parte de una práctica cultural o religiosa colectiva. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo y no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o el desarrollo neurológico. Los síntomas no se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia o agotamiento, y no se debe a una enfermedad del sistema nervioso ni a un trastorno del ciclo del sueño y vigilia. Los síntomas dan como resultado una angustia significativa o un deterioro en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. O sea, en resumen, una posesión es que un agente externo no deseado, o más bien indeseado, entra a tu cuerpo, obviamente sin que tú lo quieras, y causa estragos en tu salud, ¿no? Que no se explica por una causa orgánica o de diferente categoría, digamos, médicamente hablando. Ok. Eso es hacia donde está apuntando hoy la medicina con respecto a esto. Ahora, ¿esto es traducción de que hoy en día la medicina o la ciencia acepta la existencia de demonios y demás? No.
Más bien quiere decir que se empieza a aceptar como una patología porque ahí está. O sea, si tú ves que alguien está llegando con los ojos en blanco y caminando casi hacia atrás como en las películas, claramente no está sano. O sea, algo está pasando como médico que tienes que revisar. Claro. Punto, ¿no? Fuera del tema de demonios, tú no sabes si esta persona tendrá 1000 cosas, pero algo tiene. Algo tiene, no sabes qué, pero algo tiene. Y es muy importante como hacer ese énfasis, claro, porque como les decía, yo también aquí encuentro una sincero vínculo entre la parte del nivel socioeconómico y estos casos, que es, insisto, una constante. Y a mí lo que me preocupa es que si ya estamos diciendo que la posesión es una enfermedad neurológica o psiquiátrica, por un componente que aún no entendemos o estamos por descubrir o está avanzando la neurociencia o lo que ustedes quieran, parece que está atacando más a las personas pobres. ¿Sí me explico? Sí. Y esto creo que tiene una relación un poco con, sobre todo, el tema de atención médica. O sea, al final del día la gente con menos recursos tiene menos posibilidad de atención médica. O sea, por ejemplo, nosotros tres la verdad crecimos en un ambiente, pues no de pobreza extrema ni mucho menos, pero un ambiente en el que sí, ir al dentista era un lujo. Sí. Ir a terapia es un lujo. Sí. O sea, la verdad sí es un lujo. Entonces, la gente con mayor poder adquisitivo no lo ve como un lujo, lo ve como, terapia. Okay. Algo más, sí. Algo más. Entonces, claramente llevan una ventaja a las personas de niveles socioeconómicos altos en temas de salud mental. Si a esto le aunamos que a un embarazo, una embarazada de, no sé, de la clase alta, muy entre comillas estoy diciendo esto, me refiero a las clases, va a tener atención médica desde el embarazo, o sea, ácido fólico, vitaminas, seguimiento. Y quizá una chica pobre ni siquiera sepa que está embarazada hasta que ya es muy tarde. O sea, neurológicamente esos dos bebés van a crecer en un contexto intrauterino totalmente diferente. Sí. No podemos pensar que eso no va a tener una implicación a la larga, ¿no? Otro factor que también aquí veo que refuerza mi teoría es el hecho de que los casos de posesión, el boom fue en los años 50. Fue cuando más casos de posesión había. ¿Esto por qué? ¿Había más mal en el mundo? No necesariamente, digo, estaba la Segunda Guerra Mundial muy recientemente, pero yo creo que tiene que ver mucho, por ejemplo, con cómo vivíamos la salud. Recordemos que antes fumar era de buena salud. O sea, era algo recomendable. Los médicos te recomendaban fumar. Y fue hasta los inicios de los 70s, finales de los 60s, que se descubre que el cigarrillo es malo y tiene consecuencias para la embarazada. Entonces, ¿cuántos años no pasaron de que, y no solo el cigarrillo, un montón de cosas eran saludables y se recomendaban en las mujeres embarazadas? Claro que trajeron una consecuencia de años, ¿no? En los embarazos. O sea, tenemos, por ejemplo, medicamentos como la talidomida, que ese medicamento causaba que los bebés nacieran bebés sirena. ¿Han escuchado eso? Sí. O sea, que nacieran con las extremidades inferiores literalmente juntas, que parecía como una cola de sirena. O sea, por medicamentos, cosas que deberían ser positivas. Y esto no tiene tanto, no es como que fue hace mil años, ¿no? Fue algo relativamente reciente también, entre comillas. Entonces, para mí sí hay una clara asociación orgánica entre el estado psicológico y psiquiátrico de estos pacientes o estas personas. Es cierto que ya yéndonos un poco más a lo cultural, pues claro, el tema de la pobreza, o sea, hay que decir que las religiones sí te ofrecen un marco de interpretación a la pobreza. O sea, la religión católica, por ejemplo, te dice qué hacer, cómo enfrentarte o cómo vivir la pobreza. Incluso, no sé ustedes, pero yo percibí siempre el tema de la pobreza con respecto a la iglesia católica como que era algo no bueno o no deseable, pero algo más deseable que la riqueza. Claro. O sea, al rico se le ve como, ay, es que es de dinero. O sea, ya lo vemos con cierto recelo a la persona de dinero, entre comillas, sea lo que sea que eso signifique. O incluso también cuando, porque a mí me tocó en varias ocasiones estando ahí en la iglesia, que los mismos sacerdotes te invitaban que lo poco o mucho que tú tuvieras se lo dieras a los más necesitados. Y entonces tú estando necesitado decías, pues si tengo poquito que es para mí, ¿por qué se lo voy a dar a alguien más? Que lo necesita más que yo, ¿sabes? Entonces creo que sí entiendo un poquito más como el punto en el que tú tratas de decir y asociarlo. Sí, o sea, no estoy diciendo, por favor no me malentiendan, que la iglesia católica nos quiere pobres. No. Y nos quiere destruir secretamente. No. Lo que estoy diciendo es que sí permea en cómo la mayoría de católicos o cristianos incluso perciben el tema de la pobreza. Y todo esto que les comento de la pobreza, los niveles socioeconómicos y el estado neurológico de los pacientes a la larga, o sea, es como un hilito que va cargando una cosa con la otra. Al final del día, eso parece. Al inicio incluso del episodio yo le preguntaba a Sergio, ¿tú crees que las personas más pobres son más religiosas? Sí.
Es la verdad, es verdad. Las personas que crecimos en un ambiente socioeconómico bajo a moderado somos más religiosos en general, o hasta más supersticiosos, vamos a ponerle, para no entrar en una categoría necesariamente religiosa. Sí hay esta tendencia. Ahora, hay además ciertas enfermedades, como el trastorno de identidad disociativa, que están ahí, o sea, ya tienen muchos años. Antes se le conocía como enfermedad o trastorno de personalidad múltiple. En donde, a ver, es que coincide lo que estamos diciendo, porque en una misma persona, en un mismo cerebro, están habitando diferentes identidades, diferentes estados de la personalidad, con diferentes estados de cognición, con diferentes recuerdos, con diferentes acciones, con diferentes actividades. Además, puede que tu personalidad, voy a llamarla muy entre comillas, personalidad 1, no recuerde lo que la personalidad 2 hizo, pensó o sabe. Incluso hay ciertas teorías y artículos que respaldan que una personalidad puede tener habilidades que la otra no. O sea, quizá una de tus personalidades sepa tocar el piano, mientras que a lo mejor tú no. No quiero decir que vas a aprender el piano de la nada. Quiero decir que estas personalidades a veces, cada vez son más independientes una de la otra, en muchos casos dependiendo de quién tenga el control cerebral o mental en ese momento. De hecho, tengo aquí un poquito la lista que les voy a mostrar de puntos importantes como para determinar que una persona tiene trastorno de identidad disociativo, la mal llamada, porque ya no se llama así, personalidad múltiple. Múltiples identidades o estados de personalidad. Las personas con TID pueden experimentar diferentes identidades que pueden tener sus propios nombres, formas de pensar, comportamientos y recuerdos. A veces estas identidades pueden ser muy diferentes entre sí. Entonces, puede ser incluso que un niño de 5 años tenga la personalidad en su mismo cerebro de alguien de 15 o de 20. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿no? Amnesia disociativa. Las personas pueden no recordar ciertos eventos o experiencias cuando una identidad diferente está en control. Esta amnesia no es causada por fallos de memoria típicos, sino es una forma de protección psicológica frente a situaciones abrumadoras. Recordemos por qué nace este trastorno, que es prácticamente la persona no puede enfrentar cierta situación de la vida que es demasiado traumática, exactamente, o crea de alguna forma un mecanismo de defensa. En este caso, una personalidad que sí pueda afrontar tal situación. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en personas que han sufrido cierta clase de abusos, que la nueva personalidad casi siempre es mucho más protectora que la principal, que la inicial, que la primaria, ¿no? Incluso hay varios casos de chicas que han pasado desgraciadamente por un evento así, que su segunda personalidad inmediata es la de un hombre adulto y hasta ellas lo perciben como grandote, corpulento, o sea, protector. Sí. O sea, es interesante cómo el mismo cerebro dice, vamos a sacar algo como un alter ego de protección. Es interesantísimo. Cambio de comportamiento y cognición. Cuando una identidad diferente toma el control, la persona puede mostrar cambios notables en su comportamiento, forma de hablar, actitudes e incluso habilidades. Algunas veces las identidades pueden ser completamente distintas entre sí, hasta el punto de que la persona no reconozca a su propia otra identidad. Y por último, desconexión de la realidad. En ciertos momentos las personas pueden sentir que están observando su vida desde fuera de su cuerpo, experiencias de despersonalización o que su entorno no es real, desrealización. O sea, sigue de alguna forma encajando algo, todos los casos con algo mismo. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo quisiera llegar no es a desestimar los casos de posesión, sino a que los deberíamos entender desde una diferente perspectiva. Y desde un problema muy integral, donde hablamos desde estados psicológicos, salud mental, niveles socioeconómicos, contextos sociales, o sea, demasiados factores aquí, que además si alguien tiene un gen predisponente para algo que a lo mejor se va a descubrir en 15, 20 años, ahí está. Y oficialmente tenemos la enfermedad de posesión. Sí. Yo le quitaría el de demoníaca, honestamente, porque creo que no necesariamente es demoníaco, ¿no? O sea, por ejemplo, Fer nos contaba, ¿no? Que Rosario veía cómo la pared se deshacía. Eso no es en sí demoníaco, o sea, como tal, pero es algo que da mucho miedo. Sí. Porque tu realidad se está distorsionando. O sea, estás creando una especie de... No estás creando, estás más bien percibiendo una realidad aterradora. Realmente aterradora. Entonces lo demoníaco aquí creo que no... Ahí es lo que yo digo, es que no es algo religioso necesariamente, no es algo demoníaco propiamente, es lo que te asusta a lo mejor. Es como los terrores nocturnos, que yo los padezco. Yo llegué a percibir... monstruos a lo mejor grandotes saliendo de mi cama, qué sé yo,
pero no es que sea que yo alucine monstruos japoneses o que tenga que ver con un demonio japonés en específico. Sí. O sea, simple y sencillamente el miedo busca el camino. Y el camino más fácil culturalmente en nuestra contemporaneidad son los demonios. ¿Y no crees que por eso le dicen como posesión demoníaca? Porque específicamente se gira en torno o en contra de alguna religión, toda esta aversión religiosa que tienen las personas que son poseídas, por ejemplo, ante crucifijos, entre otras cosas más. Siento que por ahí puede ir como el término posesión demoníaca. Pues que si unes, o sea, si unimos lo que está explicando Mike con lo que tú dices de la religión, pues es el camino, o sea, el mismo camino del miedo, de lo que estás viendo, es hacia lo que te lleva, porque tienes insertada esta educación o esta información sobre la religión y los demonios. Entonces, yo lo vería por ahí. Sí, exacto. Es como cuando hablábamos de cómo imaginamos al demonio. O sea, el 99% de la población lo imagina con cuernos, grande, patas de cabra. O sea, ya tenemos hasta un estereotipo clásico de cómo es el demonio. Claro. Y es más, hasta de cómo es Dios. Un anciano grande con barba, sabio, vestido de blanco. O los ángeles, por ejemplo. Exacto. O sea, hay muchas imágenes como los pintan, ¿no? Con las alas y que todo. Muy bellos. Y supuestamente la descripción más gráfica son estos aros con miles de ojos. O sea, supuestamente. Sí, es que siento que tiene que ver esto con la profundidad del cerebro y la mente humana. No necesariamente con algo religioso. Porque de verdad hasta, por ejemplo, la experiencia estética que te da un cuadro, a veces sin darnos cuenta lo entendemos. Justo ayer estaba leyendo un artículo de cómo los antiguos pintores dibujaban su línea de horizonte, que es una línea que va de lado a lado, y de ahí hay algo que se llama punto de fuga, que es el punto que va y como que explota y de ahí salen todos los ángulos. O sea, pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Simplemente que ya el cerebro, digamos que está capacitado para leer esa información, ese arte, aunque uno conscientemente nunca lo haya estudiado, ¿no? Pero ahí está. O sea, entendemos muchas cosas como si lo supiéramos todo, aunque no sepamos cómo. Creo que un poco por ahí va este fenómeno. Digo, la verdad es que se teorizó muchísimo. Hay una teoría que decía que se encontró dónde vive Dios en nuestro cerebro, porque el cerebro humano tiene pues varias partes, evidentemente, y una parte es el lóbulo frontal. Sí. En donde está la corteza prefrontal, donde se asume que está el juicio humano, es decir, donde está toda nuestra personalidad, nuestra decisión, nuestra capacidad de decir si algo es bueno o es malo y qué nos conviene y qué no. Claro. Pero lo cierto es que esto es un poco limitante. Las neurociencias hay que tener cuidado con estas porque pueden parecer demasiado reduccionistas, en el sentido de que no es que solamente ahí estemos. O sea, nosotros somos nuestras conductas, somos nuestros patrones, somos nuestros entornos sociales. Es mucho más complejo de explicar de lo que no es tan fácil. Encasillarlo en una sola cosa. Exacto. El cerebro en sí mismo no hace nada en ese contexto, sino que el cerebro es parte de un eje mucho más complejo, ¿no? Que todavía no alcanzamos a entender en su totalidad y por eso queremos reducirlo a veces a, es que aquí está la personalidad, acá están los recuerdos y acá están los sentimientos. No es tan así. Recuerda. Recapacita. Recapacita, por favor. Pero bueno, obviamente vamos a estar leyendo sus comentarios, sus teorías, porque cada quien tiene una opinión muy, muy importante para nosotros. Sus opiniones son, de verdad, de lo más mejor. Importante y siempre los estamos leyendo. Pero antes de despedirnos, vamos a pasar con las invocaciones de esta noche, no sin antes recordarles y recomendarles que este episodio se va a complementar muchísimo más con las lecturas de La Suma Demoníaca, que es el libro de demonología, en donde literalmente yo sentiría que este capítulo, con el capítulo de las 2 lecturas de la Suma Demoníaca, que son solo para miembros, y el capítulo del origen del demonio, estos 4 capítulos creo que van a dar una contención mucho más amplia a todos estos temas. En el origen del demonio, que fue un capítulo que yo presenté de la temporada pasada, por así decirlo, es un capítulo muy rico, muy abundante en cuanto a información que nos puede ayudar muchísimo para entender todo este eje de temas. Y obviamente la Suma Demoníaca nos aporta más la parte de demonología propiamente. Pero entonces, ¿a quién vamos a invocar esta noche, Fer? Yo invoco a Olivia Gómez 942, quien es miembro Caldero Mágico y nos da una bonita propina, muchas gracias. Y dice, gracias, hermosas luciérnagas. Mis estimados Fer y Miguel. Mejor luciérnagas que cucarachas. Sí. Si no lo había pensado. También quiero invocar a DSC 531, es miembro fantasma y dice, hola, después de 3 años de indecisión cósmica, por fin me suscribí. Me tardé, pero aquí estoy.
amo el Antipodcast. Gracias a los tres por ser una constante de risas, reflexiones, historia y terror en mi vida. Por cierto, necesitamos urgentemente ese episodio donde Fer nos cuente sus aventuras de cuando estuvo en ese culto, porque ya somos devotos de escuchar esas historias. Gracias por tanto, los amo, te amo, Fer. Y la Te amo cámara. más. Suéltame. Tú, Sergio, ¿a quién quieres invocar? Yo quiero invocar a Jessica Otto Silva 97, quien es miembro Calabaza. Y dice: amo cómo Fer relata las historias. Me recordó tanto a mi juventud cuando todos hablaban de estos temas en los pasillos de mi escuela. Saludos desde Chile. Tengo también a Azul, quien es miembro fantasma, y dice: amo demasiado cómo la lámpara se mueve en los videos. Es hasta hipnótico si lo ves con atención. También amé las caras de Miguel cuando contaban las historias de las chicas. Me encantaría que abordaran temas de leyendas japonesas. Los adoro. Bueno, entonces, Azul, esto es para ti. ¿Lo estás disfrutando? Yo nomás no me las descompongas porque sale cara. Y dice así: yo quiero invocar a Andrea Salazar 1996, quien es miembro Calabaza, y dice: 12 del mediodía y el capítulo ya está publicado. ¡Qué excelente servicio! De verdad no saben lo bien que le hacen a mi vida. El Antipodcast es mi escapada de la monotonía. Gracias, Fer, Sergio y Miguel. Son los mejores. Saludos desde Houston, Texas. Andrea, muchísimas gracias. Y sí, tratamos de que el episodio esté lo más temprano posible los sábados para miembros, para que ustedes decidan cuándo lo quieran ver. Recuerden que para los miembros sale un día antes, además de tener capítulos especiales como el de Anastasia Romanov, que se estrenó hace no mucho, que, insisto, solo es para miembros. También invoco a Katy PG04, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: jajajaja, doctor Miguel, yo también me asusté, me encantó el episodio, gracias por acompañarme en mi regreso a casa de la universidad. Saludos, Sergio, Fer y Miguel. Saludos, Katy. Y sí, gracias por notar que casi se me sale el corazón. Y algo más. Pida disculpas por ella. Yo quiero invocar a nata.pr-, es miembro escoba voladora, y dice: ¿qué pasa en el minuto 39:10? Me dio miedito. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Ya me había dado susto el cuadro de Castillo. De los efectos especiales. Detrás de Fer, cuando se ven los rayos. Porque tiene rayos, ¿cierto? Ay, tu cabello no. Y estaba full atención a las historias y ¡pum! Imagen creepy. Uf, mi corazón. Un abrazo a los tres. Buen episodio como siempre. Buen relato, Fer. Y las caras de susto de Miguel son algo adictivas. Saludines desde Chile. Y yo. Un abrazote, Nata. Ahí te va otra. Disfrútala. Ok, yo quiero invocar a Lucy-Mover, quien es miembro Calabaza y nos dejó también una bella propina. Dice: jajajaja, amé la actuación de Fer. Miguel casi se va con San Pedro. Sí. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Postdata, me gustaría un súper anti-saludo. Y por último, ¿quieres leer el último, amigo? Bueno. Vas. Dice: mi Vampi5770, quien es miembro Caldero Mágico, dice: Fer, corazón, eres tremenda. Me encantó la manera de hacer la invocación para el ritual. Había que mirar la cara del doctor Miguel, casi infarta. Hermana, creo que a la gente le gusta que me asustes. No se diga más. Al público lo que pida. Dije un infarto ahorita. Sí. Verdadero susto, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, ya tenía tiempo que no salíamos los tres juntos, desde Halloween. Guagualín. De repente es más complicado, como ya se dieron cuenta, pero aquí andamos disfrutando con todos ustedes. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos Dulces pesadillas.